Sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar de lo que es las especializaciones de lo que es la región lateral. En esta región, las células epiteliales pues están en estrecho contacto con lo que es la región lateral de la opuesta de las otras células y se caracteriza que está por la presencia de las que son las proteínas únicas, que son moléculas de adhesión celular, que viene siendo las CAM, y estas son las partes de las especializaciones de las uniones. Y tiene componentes estructurales específicos que hacen que constituyen la barra y la adhesión, y estas se denominan complejo de unión. Eh, y tienen a su cargo lo que es la unión de las células individuales, y estas existen tres tipos, que es la unión ocluyente, adherente y comunicantes. Ok, veamos las uniones ocluyentes. Estas se crean por el sellado específico de las membranas plasmáticas de células adyacentes. Y estas también son impermeables y permiten que las células epiteliales funcionen como una barrera, y también estas pueden ser denominadas uniones estrechas. Forman parte de lo que es la principal barrera de difusión intercelular entre las células adyacentes. Al eliminar lo que es el movimiento del agua y otras moléculas a través de lo que es el espacio intercelular, mantienen la que es la separación fisicoquímica de los componentes tisulares. Y estas están ubicadas en el punto más apical entre las células epiteliales adyacentes y impiden la migración de lo que son lípidos y proteínas especializadas de la membrana celular entre las superficies apical y lateral, manteniendo totalmente su integridad. Estas atraen las moléculas de señalización en la superficie celular y las vincula a lo que son los filamentos de actina del citoesqueleto. Aquí podemos ver lo que son la unión ocluyente, también representa lo que es el componente más apical de lo que es el complejo de uniones entre las células epiteliales. Cuando nosotros la observamos a través del MIT, en la imagen lo podemos ver, es tan chiquito. Viene siendo esto, la zona ocludens. Y esta no constituye realmente un sellado, pero si no es una serie de fusiones focales. Algo nos pasó, ¿qué fue? Es que creo que estaba con los datos y se me hace que se le acabaron o algo así. Ok. Entonces, ¿alguien más tiene la presentación o nada más ella? Yo hice una parte de ella, pero no sé si está bien que la diga, entonces voy a ver en dónde se quedó y la voy a hacer decir, pero de mi No, pues parte. ¿Está bien? O, si quieres nos esperamos. ok. Vamos a, bueno, ya sé, en lo que regresa, les sigo yo en lo que nos quedamos en explicarle yo lo de los cilios para explicarles unas cosas. A ver si Reina se nos puede volver a conectar. Sabemos todos que estamos batallando con esto de la luz y el internet. Estamos casi en la era de hielo otra vez, bueno, en la era de piedra. Entonces, porque se nos va el internet y la luz y realmente no sabemos ni qué hacer.
Ok, entonces vamos a continuar rápidamente mencionando los cilios, que ahí nos quedamos ayer. Les decía, ayer ya no entramos en ese porque son un poquito más largos los cilios de lo que vimos de las microvellosidades y los heterocilios ayer. Entonces, los cilios vamos a encontrar que están fijos, dijimos, acuérdense, decíamos que están fijos al citoplasma a través de un cuerpo basal, es lo que los fija, que dijimos que el cuerpo basal viene del centriolo y entonces migra hacia la membrana y eso nos crea el cuerpo basal. Y para formar el aparato ciliar de la célula. Se van a clasificar en tres, lo que son los móviles, que numéricamente se van a clasificar, van a tener un nombre o una categoría numérica. Los móviles tienen una categoría que se denomina 9+2, que es la que mencionaban ayer, porque va a tener proteínas motoras. Después están los primarios, que también se llaman monocilios, que son como pues, se llaman monocilios, son porque son solitarios, y esos no van a tener ninguna movilidad, pero van a funcionar como quimioreceptores, como osmoreceptores y como mecanoreceptores. Entonces su función es realmente ser un cilio sensitivo. Y los cilios nodales, que bueno, esos van a estar en el disco embrionario y también detecta movimientos rotatorios. Los cilios nodales no vamos a entrar realmente mucho ahorita, pero si no, vamos a los móviles y a los primarios. Los cilios móviles, ¿cuál es su función? Mover líquido a lo largo de superficies epiteliales. Por eso es que están los cilios a lo largo del borde apical de la célula. Son estructuras cortitas y delgadas. Son pequeñas, de 0.5 micrómetros de diámetro y de 5 a 10 micrómetros de longitud. Shani ya se logró conectar de nuevo. Vamos a avanzar nada más a lo que termino de los cilios y ahorita le continúas, ¿te parece? Ok, nada más vamos a retomar este punto. Les digo, y tienen un centro interno de microtúbulos que se va a llamar axonema. ¿Cuál va a ser su característica? Porque se llama 9+2, porque va a tener 9 dobletes de microtúbulos alrededor de 2 microtúbulos centrales. Como bien mencionaba ayer Rocío, el microtúbulo A tiene 13 y el B tiene 10, porque es incompleto. Vamos a encontrar que hay varias proteínas que van a dar, son las que van a permitir el movimiento de estos cilios. Entonces vamos a ver que hay unos brazos son dineína, acuérdense que la dineína es una proteína motora, entonces vamos a observar que se observan estos brazos de dineína ciliar que forman enlaces con el doblete contiguo, o sea, con el de junto. Vamos a ver que también hay otras proteínas que van a participar, la nexina, que va a unir los microtúbulos, y los microtúbulos centrales van a estar contenidos dentro de una vaina central y tiene ahí unos enlaces radiales con los que son con los periféricos. Y esto es lo que le da la relación de 9+2. Esta radiación corre a todo lo largo del cilio, excepto en el cuerpo basal, que acuérdense que eso consisten en tripletes de microtúbulos. Eso lo vimos cuando vimos el centriolo, son tripletes. Vamos a ver que, bueno, hay otras proteínas que van a ayudarnos, como la lámina alar, que se fija el cuerpo basal a la membrana. Ahorita lo vemos en un esquema todo. El pedículo basal, que es la región media del cuerpo basal. Y la raíz estriada. El movimiento ciliar, que es a lo que quiero llegar, dijimos que estos cilios tienen movimiento, entonces, a través de la dineína ciliar. Y esto es un hecho que va a requerir ATP, requiere energía. Cualquier tipo de movimiento nos va a consumir energía. Entonces requiere de ATP. Y este movimiento ciliar lo vamos a dividir en 3 pasos. El primero se denomina golpe efectivo, que es un movimiento anterogrado rápido, es decir, es un movimiento del cilio rápido hacia uno de los lados. Y después viene el golpe recuperación. Entonces, es un movimiento rápido, donde está el cilio y ese se mueve rápido, es el golpe efectivo, y después regresa a su posición normal, y ese es el golpe de recuperación.
Estos dos movimientos, es golpe rápido, bueno, golpe efectivo y golpe recuperación, es un movimiento sincrónico y eso nos va a dar el efecto de que va a barrer a través del epitelio. Entonces, lo que esté en la superficie del epitelio, pues en el golpe efectivo lo avienta hacia adelante y con el movimiento de espacio que se recupera, entonces no lo vuelve a jalar de regreso. Entonces está así como que lo avienta y se regresa, y después sigue aventando. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, espero que sí. Ok. Aquí podemos ver la estructura del cilio. Aquí lo vemos cómo se ven muchos cilios a lo largo del borde epitelial, aquí en este corte. Aquí lo vemos todos esos cilios. Aquí, bueno, una fotografía, una microfotografía más con más aumento. Podemos ver cómo están los microtúbulos, cómo se observa hasta acá abajo lo que son los cuerpos basales y las láminas y todo. Aquí se alcanza a ver cómo se fija el microtúbulo hacia el citoplasma. Recordemos que la parte del cuerpo basal son tripletes de microtúbulos. Dijimos que eran ¿cuántos? 9. ¿Cuántos? 9 tripletes, efectivamente. Son 9 tripletes de microtúbulos los que forman el cuerpo basal. Entonces, a diferencia de lo que es el cilio, que se compone por dobletes de microtúbulos, por 9 dobletes de microtúbulos periféricos y 2 dobletes centrales. Entonces, que dijimos que están contenidos en una vaina central y está unido a través de conexiones radiales, que nos da una imagen así como que de llanta de rueda de bicicleta. Así nos da como si fueran los rayos y todo, así se alcanza a ver. Y tenemos la nexina. Acuérdense que dijimos que hay otras proteínas involucradas. La nexina nos va a fijar este doblete con el siguiente doblete. Entonces, esta nexina que está en este microtúbulo B nos va a fijar al microtúbulo A, pero el siguiente doblete. Entonces, es lo que va a darle la estructura a la periferia o la estructura 9 del cilio. Esta nexina se une al siguiente. Y tenemos estos brazos de dineína que están en el microtúbulo A y entonces esos va a interaccionar con el microtúbulo B del otro doblete, entonces, para deslizarse a través unos de otros. Entonces dijimos que es así una estructura de 9 más 2 que recorre todo lo largo del microtúbulo, como podemos observarlo aquí. Y en la parte basal, en donde ya se va a unir al cuerpo basal, este verde que vemos aquí ejemplificado representa el tercer microtúbulo de lo que es el cuerpo basal. Entonces aquí ya tenemos los 3 microtúbulos, o sea, el triplete, para formar el cuerpo basal. Las láminas alares lo que hacen es que nos fijan este cuerpo basal, nos lo fijan a la membrana a la membrana celular, entonces fijan. Y tenemos estos pedículos basales. Estos pedículos basales nos van a servir para que el microtubo, el cilio se oriente. Todos los pedículos basales van a apuntar para el mismo lado, a manera de que el movimiento sea parejo hacia el mismo lado. Porque si estuvieran estos, un microtúbulo para un lado y otro para otro, pues uno se mueve para un lado y otro para el otro. Bueno, así, uno para acá y otro para allá. Entonces, por eso es que se orientan todos los pedículos basales para que ese movimiento sea parejo a lo largo de todos los cilios. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí quedamos con eso? Sí, ok, muy bien. Entonces, los cilios primarios, esos eran los cilios móviles. Ahora, los cilios primarios, ¿en qué se van a diferenciar de los cilios móviles? Bueno, primero que estos son inmóviles. Entonces, y estos se van a mover, pero si tienen movimiento, pero es un movimiento pasivo, porque se van a mover dependiendo del flujo de líquido que los rodea. ¿Por qué son inmóviles? Porque no tienen las proteínas motoras. Entonces, el resto de la estructura es muy similar, pero no tienen proteínas motoras. Y no tienen esos 2 microtúbulos centrales. Entonces, aquí la denominación numérica de estos cilios primarios es de 9 más 0, porque no hay nada en el interior. Cada célula va a poseer uno solo de estos cilios. Son cilios solitarios. Aquí no hay un borde de cilios. Aquí es un cilio el que anda ahí solito
en la célula. Y nos va a servir como dispositivos de señalización. Va a recibir estímulos, ya sea químicos, osmóticos, o sea, de presión, pueden ser lumínicos, pueden ser mecánicos, y van a transmitir ese impulso al interior de la célula, quien lo va a interpretar de alguna manera y va a producir una respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cilio. Aquí está un cilio solito. Entonces tenemos una célula, que esta célula ¿dónde está? Es una célula de la vía urinaria. Entonces podemos observar aquí cómo están las células y los cilios primarios, ahí solitos. ¿Qué va a pasar? Detecta flujo de orina, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿verdad? Detecta el flujo de orina que va, pues, pasando a través de este conducto, de esta uretra o de este uréter, por ejemplo, va pasando, entonces este cilio primario se va a mover dependiendo de o sea, del flujo del líquido, de la orina. Entonces, este movimiento del cilio se va a interpretar en el interior de la célula y va a ocasionar una respuesta. Aquí tenemos un ejemplo, o sea, de que se detecta este movimiento y eso va a hacer que se active entre calcio y perdón, se activa y lo que va a hacer es que se libere calcio intracelular. Entonces, porque se activa estas policistinas y lo que va a hacer esta estimulación. Entonces, es un ejemplo de las funciones que tiene este cilio primario. O sea, va a detectar este movimiento. Pueden ser, o sea, puede ser también que células ependimarias, o sea, que detecten flujo de líquido cefalorraquídeo. O sea, son de muchos tipos. O sea, puede estar en muchos lados. Entonces, nos da esa sensibilidad. Aquí, bueno, aquí nada más tenemos, es una imagen como igual está lo que es el cilio. Están los cilios y lo que hace es que tiene un transporte anterogrado y un transporte retrogrado para mover todas las proteínas que se requieren para el adecuado funcionamiento. Acuérdense que cuando mencionamos los microvellosidades y los estereocilios, hay un mecanismo que se llama de banda sin fin, ¿se acuerdan? Sí, ¿verdad? Sí, muy bien. Banda sin fin. Aquí funciona igual. Van a transportarse a lo largo del cilio todas las proteínas ciliares, proteínas de transporte, la adeneína, todo eso aquí arriba según su y lo que pero bueno, o sea, por un lado llega y por el otro lado sale. Entonces, esos son transportes de banda sin fin. Y aquí nada más como resumen, bueno, el cuadro viene en su libro, entonces pues no hay necesidad de copiar nada porque está en su libro. Entonces, las microvellosidades, dijimos, son chiquitas, miden de 1 a 3 micrómetros nada más y tienen movimiento pasivo por la contracción del velo terminal. O sea, acuérdense que estas están fijadas abajo a través de un velo terminal que son filamentos de actina y entonces eso es lo que nos puede dar cierto movimiento de las microvellosidades. Los estereocilios son más largos, de hasta 120 nanómetros, y también tienen un movimiento pasivo dependiendo del flujo, del flujo de líquido en donde se encuentran. Entonces, también vamos aquí. Entonces, estos son más largos y también tienen este movimiento, así, pasivo. Ahora, los cilios, dijimos, están los móviles, con su distribución 9+2, de 5 a 10 micrómetros, y tienen, este es el movimiento. Este es un movimiento rápido hacia el golpe efectivo, es este movimiento rápido hacia un lado, y después el el golpe de recuperación es que regresa a su posición de manera lenta. Entonces, y eso va a ocasionar un flujo. Entonces, se contrae rápidamente y regresa despacio. Entonces, y eso es lo que genera el flujo de movimiento. A diferencia del cilio primario, que nada más es una estructura 9+0, y en donde no hay movimiento activo, sino que se va a desplazar según el flujo de líquido. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Espero que sí.
Y los nodales, le digo que eso no vamos a entrar ahorita en mucho detalle. Los nodales son los que están en tejido embrionario. Tienen igual una disposición 9+0 porque no tiene proteínas motoras. Perdón, los microtúbulos centrales no los tiene. Entonces, y también tiene una rotación activa para crear flujos circulares. Le digo, pero eso no lo vamos a entrar ahorita en detalle con eso. Ok, ¿dudas hasta ahí de lo que es la región apical? No. Ok, entonces, ahora sí. Shareni que nos continúe con su parte. Listo. Ok, perfecto. Ok, me quedé en lo que es la zona occludens. Esta corresponde a lo que es la ubicación de filas de proteínas de transmembrana y existen tres tipos de grupos principales de proteínas que están en esta zona, que es la ocludina, que es una proteína de 60 KIDA, mantiene la barrera entre las células contiguas y también esta es la barrera entre las regiones apical y lateral. Lo que son las claudinas, que estas conforman lo que es una familia de proteínas de 20 a 27 KIDA, forman la columna vertebral de cada hebra y además estas, Son, son específicamente, kilodaltons. kilodaltons, perdón, forman la columna vertebral de cada Sí, hebra y estas claudinas, especialmente la que es la 2 y la 16, pueden formar los que son los conductos acuosos extracelulares para lo que es el pasaje paracelular de los iones y otras pequeñas moléculas. Y hay 24 tipos de claudinas. Lo que es la molécula adhesiva de unión JAM, que es Unital Adhesion Molecule, una de las proteínas de 40 kilodaltons, que pertenece a lo que es la superfamilia de las inmunoglobinas. Esta, cabe aclarar que no forma por sí misma parte de la hebra de la zona occludens, pero pues está asociada a lo que es con las claudinas. Aquí podemos ver las principales proteínas ubicadas en la unión de la zona occludens. Son bastantes y adelante voy a explicar las principales y sus componentes. Bueno, tenemos que saber también que la zona occludens separa el espacio luminal del espacio intercelular y del compartimiento del tejido conjuntivo. Estas tienen un papel esencial en lo que es el paso selectivo de sustancias de un lado al otro del epitelio. Esto hace que el epitelio pueda crear una barrera de difusión que está controlada por lo que son dos vías diferentes de transporte, que es la vía transcelular, que esta cruza la membrana plasmática de la célula epitelial y constituye lo que viene siendo el sistema de transporte activo. Esto requiere proteínas y conductos de transporte especializados que dependen de energía. Y lo que es la vía paracelular, que esta cruza la zona occludens entre dos células epiteliales y aquí la cantidad de agua, electrolitos y otras moléculas pequeñas son transportadas a través de esta vía que depende del hermetismo de la zona occludens. Aquí en la imagen podemos ver cuál es la zona paracelular y la zona transcelular. En las frutitas no lo pueden poner. Y estas son las regiones de proteínas de adhesión intracelular asociadas. Y aquí podemos ver este pedacito de aquí son las hebras de la célula occludens, zonula occludens. Y aquí podemos ver que la permeabilidad de la zonula occludens depende no solo de lo que es la complejidad y cantidad de hebras, sino también de lo que es la presencia de conductos acuosos, que son funcionales formados por varias moléculas de claudina. Aquí podemos verlo. Este es el canal acuoso. Ahora las uniones adherentes. Bueno, estas brindan lo que es adhesión en las paredes laterales entre las células epiteliales a través de lo que son
proteínas que vinculan los citoesqueletos de las células adyacentes. En esta superficie se pueden identificar lo que son dos tipos de uniones adherentes célula a célula, que es la célula adherens, que ésta interactúa con la red de filamentos de actina dentro de la célula, y lo que es la molécula adens, de somosoma, que interactúa con filamentos intermedios. Y además se pueden... Ok. Las moléculas de adhesión celular tienen un papel importante en lo que es adhesión célula a célula y célula matriz extracelular. Aquí las proteínas son conocidas como moléculas de adhesión celular, y ya habíamos dicho que son las CAM, y estas forman lo que es una parte esencial de cada una de las uniones, en lo que es superficie lateral y basal de la célula. Aquí podemos ver que la región extracelular de las CAM interactúa con regiones similares que pertenecen a las CAM de las células vecinas. Esto pasa si el enlace ocurre entre dos diferentes tipos. El enlace heterotípico, que es entre diferentes tipos de CAM, y el enlace homotípico, que ocurre con CAMs del mismo tipo. Aquí en la imagen se puede ver interacciones homofílicas. Aquí podemos ver que son exactamente iguales. Y las heterofílicas, que cambian un poco más. Las CAM pueden controlar y regular diversos procesos intracelulares que son asociados con lo que es la adhesión, la proliferación y la migración celular. Estas también participan en otras funciones celulares, como lo que es la comunicación intracelular e intracelular, el reconocimiento celular, la regulación de la barrera de difusión intracelular, la generación de respuestas inmunitarias y la apoptosis. Hay acerca de 50 tipos diferentes y se clasifican según la estructura molecular, y estas se dividen en 4 familias principales, que son las caderinas, integrinas, selectinas y pues la superfamilia de las inmunoglobulinas. Ok, las caderinas. Estas son CAM de transmembrana dependientes que se ubican sobre todo en lo que es la célula adherens. Su interacción en esta zona es homotípica, y estas están asociadas con un grupo de proteínas intracelulares, que son las cateninas, y cuando se enlazan las moléculas de cadeína con los filamentos de actina del citoesqueleto. Esto, mediante lo que es la interacción, mediante esta interacción transmiten señales que regulan los mecanismos de crecimiento y diferenciación celular. Las integrinas. Estas están compuestas por subunidades de glucoproteínas de transmembrana que consisten en cadenas de 15 a 9. Estas composiciones permiten la formación de diferentes combinaciones de moléculas de integrina que pueden interactuar con varias proteínas, estas a través de interacciones heterotípicas. Las integrinas interactúan con lo que son las moléculas de matriz extracelular, como lo es con los colágenos, laminina y fibronectina, y con los filamentos de actina y filamentos intermedios del citoesqueleto. Mediante estas interacciones, las integrinas regulan lo que es la adhesión celular, controlan el movimiento y la forma de la célula y participan en el crecimiento y diferenciación celular. Las selectinas. Estas se expresan en los leucocitos, que vienen siendo los glóbulos blancos, y las células endoteliales, y median el reconocimiento neutrófilo endotelial de las células. Este es a través de lo que es un enlace heterotípico, que inicia desde la migración neutrófila a través del endotelio de los vasos sanguíneos hacia la matriz extracelular. Estas también participan en orientar a los linfocitos hacia sus acumulaciones en los tejidos linfáticos. Y pues la superfamilia de las inmunoglobulinas. Estas medían lo que es la adhesión homotípica de célula a célula, y están representadas por las moléculas de adhesión intracelular ECAM, la molécula de adhesión celular CCAM, las moléculas de adhesión celular vascular BCAM, las moléculas de adhesión celular del síndrome de Down, las moléculas de adhesión de las plaquetas y células endoteliales, y las moléculas de adhesión de la unión JAM, y muchas otras. Ok. ¿Está Reina por ahí?
Sí, aquí estoy. Bueno, yo les voy a hablar de las zonas adherentes de prueba la adhesión lateral de entre las células. La zonula adherente está compuesta por... ¿Esa no es, verdad? A ver, espérame. Sí, sí es. Sí. La zonula adherente está compuesta por una molécula de adhesión transmembrana. Caderina E del lado de citoplasmático. La cola de adenina E está enlazada a la catenina. El complejo de adherente E-catenina resultante se une a la vinculación y a la catenina A y al escenario de... Si quieres, espérame, lo voy a poner acá en el celular que la verdad no alcanzo a ver. Ok. Bueno, la zonula adherens, esta provee adhesión lateral entre las células epiteliales. Esta está compuesta por lo que es la molécula de adhesión transmembrana, que es la caderina E, del lado citoplasmático, y la cola de la caderina E está enlazada a lo que es la catenina. El complejo de cadenina E-catenina resultante se une a la vinculina y a la actina A y es necesario para la interacción de las cadeninas con los filamentos de actina del citoesqueleto. Aquí podemos ver cómo esta viene siendo la parte donde está la cadenina E. Ok. Los componentes extracelulares de las moléculas de cadenina de células adyacentes están unidas por iones o una proteína de unión extracelular adicional. Esto, por lo tanto, la integridad morfológica y funcional de lo que es la zonula adherens depende de lo que es el calcio. Si no tenemos calcio, se disocian las moléculas de cadena E y pues esto destruye lo que es la unión. Y esta es un espacio uniforme de 15 nanómetros a 20 nanómetros entre las membranas celulares contiguas. Viene siendo todo esto. O sea, ok. Ahora veamos lo que es la molécula adherens, que es el desmosoma. Esta favorece lo que es la unión puntual localizada entre las células epiteliales y estas uniones están ubicadas en lo que es la región lateral de la célula, a la manera de múltiples puntitos de soldadura y permiten el contacto entre célula a célula directo, ya que proveen sitios de adherencia para los filamentos intermedios. En esta región, las desmogleinas y las desmocloninas unen las membranas plasmáticas de células contiguas. Esto viene siendo los filamentos intermedios, la placa de adhesión y lo que es la desmoclonina y la desmosgeína, que viene siendo esta parte, esta y esta. Aquí podemos ver un resumen de lo que son estas uniones, la zonula occludens, la zonula adherens y la molécula de adherens, como también lo que es la adhesión focal, el hemidesosoma y lo que es la unión de hendidura o nexo, que veremos más adelante. Ok, las uniones comunicantes. Estas también pueden ser llamadas uniones de hendidura o nexos. Estas son las únicas estructuras celulares que permiten lo que es el paso directo de las moléculas de señalización de una célula a otra. Estas están presentes en una amplia variedad de tejidos como el epitelio, el músculo liso, cardíaco y los nervios. Son importantes en los que son los tejidos, en lo que la actividad de las células contiguas deben de estar coordinadas, como en los epitelios involucrados en el trasplante de lo que son fluidos y electrolitos, en el músculo liso vascular del intestino y en el músculo cardíaco. Aquí consiste una acumulación de conductos de transmembrana o poros en un conjunto muy compacto.
Esto permite que las células intercambien iones, moléculas reguladoras y pequeños metabolitos a través de los poros. Aquí las uniones de hendidura están formadas por 12 subunidades de proteínas de lo que viene siendo la familia de las coexinas. Y estas, cuando se examinan con el MET, la unión de hendidura aparece como una área de contacto entre las membranas plasmáticas de células contiguas. Que viene siendo en esta imagen, podemos verlo. Y listo, eso sería todo. Ok, ¿dudas? ¿Preguntas? Hablen ahora. Nada, nada, ¿seguro? Qué calladitos. Entonces, vamos a retomar nada más rápidamente unas cosas de la región lateral. Entonces, la región lateral se va a caracterizar por presentar las uniones que van a darle una barrera a los epitelios, es lo que va a crear o va a dar esa impermeabilidad al epitelio. Vamos a ver que existen 3 tipos de complejos de la unión, lo que son las uniones ocluyentes, que esas van a ser impermeables o casi impermeables, porque ya vemos que puede pasar, las células funcionan como barrera. Solamente funcionan como barrera para la difusión intercelular y bueno, funcionan gracias al citoesqueleto. Las otras son las uniones adherentes, que van a proveer estabilidad mecánica, y las uniones comunicantes, que son las que van a permitir una comunicación entre las células. Aquí tenemos todas juntas. Tenemos una célula vacía, que se removió el citoplasma, el borde apical, no la región apical. En el borde apical de la zona lateral, lo que es la zónula occludens, que es esta parte de aquí que va a sellar ese espacio entre las dos células. Después tenemos una zónula adherens, que es esta otra parte de aquí, que eso nos va a dar la adhesión entre célula y célula para que no se van. Y tenemos estas verdecitas que están aquí presentes, estos puntitos verdes, que son las uniones de hendidura. Entonces, las uniones de hendidura son las que van a permitir la comunicación entre una célula y otra. Y después, y estas que se ven aquí como que tienen pelitos, que son los desmosomas, que eso nos da las uniones entre célula y célula. Y en la parte basal, aquí lo podemos ver de una vez, tenemos por debajo lo que es la lámina basal, que es esta red de fibras, de filamentos, de colágeno, y vamos a tener estas uniones que también tienen como pelitos, así sean como pelitos, igual que estas de arriba, pero estas se llaman hemidesmosomas porque es la mitad de un desmosoma. Entonces, aquí podemos observar todas las uniones que tienen las células unas con otras y con la lámina basal. Y aquí en esta microfotografía podemos ver un borde, el espacio intercelular de un epitelio, en donde tenemos la zónula occludens, donde es la parte más apical de esta región, y la zónula adherens, que es la parte media o más profunda. Les decía, de las uniones ocluyentes, es el componente más apical, da un sellado entre las membranas plasmáticas y también se denomina zónula occludens o zona occludens, lo pueden encontrar de diferentes maneras. ¿Y qué va a presentar? Se van a observar crestas y surcos que se van a organizar como una red de hebras anastomosadas. Anastomosadas significa unidas. Entonces, es una cresta una cresta de un lado y un surco del otro. Entonces, ¿a qué se va a asimilar esta unión ocluyente? Hagan de cuenta un sello Ziploc, de las bolsas Ziploc, así que de un lado tiene borditos y, y donde embona del otro lado, hagan de cuenta que es así.
Entonces, ahí me veo, ¿verdad? Alguien dígame si me veo o no me veo, porque hagan de cuenta que es de un lado son dos crestas, para decir algo, son crestas, y de otro lado están unos surcos, entonces embonan estas crestas, embonan en los surcos de la otra célula, y eso es lo que hace ese sellado. Entonces, hagan de cuenta que la unión ocluyente es como un sello Ziploc. Así nos va a cerrar ese espacio. Van a participar 3 grupos de proteínas, lo que es la ocludina, la claudina y las moléculas adhesivas de la unión o las YAM. Entonces, ocludina y claudina, pues, las que nos dan alusión a ser, entonces son las que van a participar. Y aquí las podemos ver, bueno, en la imagen de la adherens, son la mácula adherente o la mácula adherens, que son los desmosomas, y la lámina basal abajo. Entonces, en la zona ocludens, vamos a ver cómo participan la ocludina y para sellar este espacio celular. Entonces, lo podemos ver de acá, del lado derecho, una microfotografía en donde se ve está la separación entre las dos células y podemos ver cómo se observan estos surcos aquí a lo largo del borde apical de la región lateral. Entonces, estos surcos que vemos aquí, la contraparte que está en la otra célula que no se observa aquí, pues son las crestas, y esas crestas van a embonar en esos surcos y es lo que nos va a dar este sellado. Entonces aquí lo vemos como tenemos esto, de un lado te dan las crestas y embonan aquí en estos surcos las otras crestas. La ocludina funciona exactamente igual, nada más que ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre la ocludina y la claudina, pero funciona exactamente igual. Nos van a formar estas crestas se van a sellar unas con otras. Y si se fijan bien, parece un sello Ziploc. Entonces, en este corte del medio. Entonces, eso es lo que nos va a unir las dos células. Con la participación de un componente, llamémosle intracelular, porque tiene que estar bien fijo esas proteínas para dar esta sujeción en las células. No es que nada más sea aquí la membrana, sino participa también el citoesqueleto. Como les decía, bueno, funcionan como una cremallera. Entonces, estas dos uniones, que sellan el espacio, y va a haber otras proteínas que van a participar, que nada más vamos a mencionar, que son las proteínas con dominio PDZ, que son proteínas de la zónula ocludens, que son 1, 2 y 3. Ahora, aquí otra vez ya más una unión de esto. Tenemos la claudina, la ocludina, la claudina y las proteínas de la YAM, que son proteínas de la que lo mencionamos, y las otras proteínas que participan, que son la 1, la 2 y la 3. Estas proteínas son las que van a ayudar a que estas proteínas de unión de acá, la claudina y la ocludina, se fijen al citoesqueleto. Estas ramas verdes, que son filamentos de actina, forman parte del citoesqueleto. Entonces, se tienen que unir estas proteínas de unión para sellar o para unir estas dos células, se tienen que fijar junto con el citoesqueleto, que es lo que realmente le va a dar soporte a esa unión. Entonces, porque si no, pues esta unión nada más se llevaría a cabo aquí dentro a la membrana y pues podría ser algún accidente, alguna imperfección. Entonces necesitamos este soporte interno de todo este esqueleto para darle firmeza a este tipo de uniones. ¿Ok? ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Paulina, ¿te estoy viendo? Sí, así es, doctor. Ok. Aquí están todas las proteínas que participan en la zónula ocludens. Bien, aquí mencionadas, nada más es mencionarlas, son todas estas, las 3 principales, ocludina, claudina y las YAM. Las otras que dijimos, la 1, la 2 y la 3. Y hay otras muchas que pueden participar, pero esas no necesitamos revisarlas ahorita. ¿Qué va a pasar en esta zónula ocludens? Como decía, es impermeable, pero es casi impermeable. Se considera impermeable, pero
¿qué va a pasar? Sí va a permitir el paso selectivo de sustancias de un lado a otro del epitelio. Hay dos vías, la transcelular, que es un transporte activo, que bueno, va a ser a través de la célula, y la otra que es la vía paracelular. Esta es a través de la zona occludens. Entonces, por eso les decía, se considera impermeable, pero sí permite cierto paso. Entonces, esto es gracias a la presencia de poros acuosos en la zona occludens, que va a participar la claudina. Por eso les decía, hay una diferencia entre la ocludina y la claudina. Se ven iguales, se hacen una cremallera, hacen un sello, pero son diferentes, porque la claudina va a formar los conductos acuosos extracelulares. Entonces, aquí tenemos del lado izquierdo, perdón, las dos vías, la paracelular, que es a través de entre las células, y la vía celular a través de célula. La vía transcelular no nos vamos a detener mucho a través de pasa hacia la región basal o hacia el tejido subyacente. Entonces, en esa no nos vamos a detener, sino nada más vamos a mencionar la vía paracelular. Las azules vienen siendo las claudinas, las rojitas vienen siendo las ocludinas. Si se fijan entonces, bueno, y acá adentro todas las demás proteínas ZO1, ZO2, ZO3, que son las proteínas que dijimos que tienen un dominio PDZ. Entonces son todas esas que están acá adentro. Entonces esas ahorita no nos interesan. Nos interesan estas. Las claudinas forman de una claudina hacia la otra claudina, hacia la otra claudina, y así hasta pasar esta zónula occludens, que dijimos que es la que da el hermetismo. Una vez que brinca esta zónula occludens, pues ya viaja a través del espacio intercelular hacia el tejido subyacente. ¿Sí me explico con eso? ¿Sí quedamos claros con eso? ¿Ya los hice más bolas? Bueno. Siguiente. Y bueno, vamos a dejarlo ahí en las uniones adherentes, pero sí quería retomar esta parte de la zónula occludens. Entonces, mañana yo le continúo a partir de aquí. Mañana tenemos las horas, mañana entonces. Vamos a pasar a la región basal.